Acompaña en mi oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos da Señor de estar reunidos como familia que somos en ti. Gracias Señor porque podemos en este día Dios recordar de que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó, Padre, venciendo la muerte que entró en el mundo por nuestro pecado, por nuestras fallas. Padre bendito, te pedimos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el enseñador, que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que hable, Dios, porque es tu Espíritu, Dios, el que edifica tu iglesia. Que sea tu palabra, Dios, la que nos exhorte y que nuestros corazones, Señor, estén atentos, nuestra mente sensible. Y todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a ir a primera carta a los Corintios. Vamos a seguir ahí en Corintios, capítulo 15. En el capítulo 15 no vamos a quedarnos nada más ahí porque en su momento vamos a llegar ahí. Recuerden que estamos en una serie de predicaciones de primera carta a los Corintios. Así que en su momento llegaremos ahí y volveremos a hablar de este pasaje. Vamos a ir por varios pasajes hoy, pero primeramente vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 12 al 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 12 al 19. Donde la Escritura dice de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y bueno, Pablo ya está acabando la carta en el capítulo 15. Y él sigue atendiendo ciertos temas. Una de las cosas que dijimos justamente en la introducción es que a partir del capítulo 7 nos vamos a dar cuenta que en la carta se empiezan a responder a distintas preguntas. Eso lo vamos a ver básicamente en la repetición de una expresión que hay ahí en el texto, que es peride. Y parte de uno de los temas que tenemos justamente con los Corintios, uno de los tantos temas, porque ya hemos visto algunos, había pleito por quién era el más importante, con quién se identificaban, con quién no. Vamos a darnos cuenta después de que hay problemas de inmoralidad, entre muchos otros problemas. ¿Por qué? Porque en donde se reúnan personas, va a haber problemas, ¿no? Pero Dios sigue obrando en su iglesia, ¿no? Y uno de estos problemas parece ser justamente la resurrección. Hay algunos dentro de los Corintios, al parecer, que creen que no hay tal cosa como la resurrección, y Pablo va a hacer una aclaración en cuanto a esto. Cuando lleguemos ahí vamos a explicar esto un poquito mejor, pero recordemos de que los griegos, un poquito de esto lo vemos en Hechos capítulo 17, creían que la materia era mala o era negativa, ¿ok? Más adelante, siglo II, siglo III, de hecho esto va a ser un problema también en algunos debates cristológicos que se van a dar en la iglesia. Pero ellos entendían la materia como algo malo, la carne como algo malo, y por tal razón ellos veían la resurrección como algo que no tenía sentido para alguien que se decía ser Dios. Y por eso es que los filósofos se van a burlar de Pablo en Hechos capítulo 17. Cuando justamente habla de la resurrección, los filósofos empiezan a burlar y dicen, ya te oiremos hablar acerca de esto. Porque entendían de que la materia era mala. Entonces, si la materia es algo malo, la materia es algo negativo, entonces, ¿cómo es posible de que aquel que es Dios haya tomado cuerpo? Y no solamente que haya tomado cuerpo, que después haya resucitado. Y que parte de la esperanza sea que nosotros también volvamos a tener un cuerpo transformado. Y bueno, hay muchas cosas que se podrían hablar de ello. Pero Pablo
va a dejar claro de que Cristo sí resucitó y de que es importante, es central dentro de la doctrina, de la enseñanza cristiana, el hecho de que Jesús resucitó. ¿Okay? El ver el mundo material como algo malo, bueno, era resultado de ciertas escuelas filosóficas o de la comprensión del mundo material y natural dentro de ciertas perspectivas filosóficas. Pero el mundo que Dios creó era un mundo ¿cómo? Bueno en gran manera. Y lo que el Señor va a hacer al final de los tiempos va a hacer ¿qué? Va a ser justamente recrear aquello que es bueno, aquello que Él diseñó como bueno. Y bueno, dentro de todo esto, Pablo señala de que Cristo ciertamente resucitó y de que las implicaciones de creer de que Cristo no resucitó son devastadoras. Básicamente va a decir, miren, Corintios, si Cristo no resucitó, si en realidad tenemos que replantearnos el hecho de que el Hijo de Dios verdaderamente haya vencido la muerte, haya resucitado, entonces tengamos en consideración de que deberíamos sentir lástima por nosotros. Es más, todo esto que nosotros estamos haciendo ahorita, va a decir Pablo, sería una lástima, seríamos dignos de conmiseración, seríamos, pues estaríamos haciendo algo sin sentido. Y vamos a darnos cuenta de que nuestra concepción de Dios y de la resurrección es justamente la respuesta a aquellas preguntas que son las más fundamentales para todo ser humano. Okay, ahorita vamos a entrar en ello. Pero Pablo va a decir eso, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿De qué sirve que estemos predicando? Simplemente somos un grupo motivacional más. No somos nada diferente a Alcohólicos Anónimos de, hey, vamos a echarnos ganas para seguir adelante, ¿no? Y cuenta tu testimonio, ¿no? Y un aplauso para el que contó su testimonio. Nada más somos un grupo motivacional si Cristo no resucitó. Simplemente nos estamos autoengañando por una cuestión de mera conveniencia. Es como necesito motivación, entonces ahí nos vamos a ir motivando en la vida a ser mejores personas, pero estamos nada más motivándonos con base en una mentira. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, no tiene sentido, es vacío. Y somos hallados falsos testigos de Dios. No solamente eso, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos mentirosos. No podríamos decir que verdaderamente lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Porque nosotros hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Entonces, si decimos que Dios hizo algo que no hizo, somos mentirosos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que tiene que ser una realidad la resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y de hecho esto es fundamental. Parte de los debates cristológicos, siglo IV, una de las cosas que se decía es, si Cristo no es verdaderamente Dios, si Cristo no es verdaderamente hombre, entonces el hombre, o sea, aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador, en realidad siguen teniendo sus pecados. Y de hecho fue eso parte de los argumentos que se realizaron contra el arrianismo y la importancia de determinar que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, por las implicaciones que tienen eso en la salvación. Si Cristo no es verdaderamente Dios y no es verdaderamente hombre, mis hermanos, el día que nosotros muramos, no tenemos esperanza. ¿Ok? No tenemos esperanza. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, obviamente en el dado caso de que verdaderamente Cristo Jesús no haya resucitado, va a decir, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Somos dignos de lástima. Si verdaderamente lo que hoy celebramos es una mentira, mi hermano, somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Y por eso la importancia y la centralidad de esta doctrina, de lo que hoy recordamos, de que Cristo Jesús resucitó de los muertos venciendo a la muerte. Y podríamos entrar justamente en toda una cuestión apologética acerca de todos los argumentos que muestran de que verdaderamente la resurrección es algo que ocurrió, que se puede demostrar de forma objetiva según el método de las ciencias históricas, pero no nos vamos a detener en ello, sino que vamos a ver las implicaciones justamente
de rechazar esto, y no solamente esto, de cómo la resurrección es aquello que es central para entender la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros entendemos nuestra esperanza. Cuando una persona saca a Dios de la ecuación, ok, aquí el mundo no tiene la misma esperanza que nosotros tenemos, y por el hecho de que el mundo no tiene la misma esperanza que nosotros tenemos, es que nosotros podemos entender de que el mundo vive a como vive. ¿Ok? Vamos a irnos a Juan, capítulo 14. Si me acompañan, por favor, a Juan. Perdón, Juan, capítulo 11. Perdón, mis hermanos, estoy haciendo dar vueltas. Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Salud. Juan 20, 27 al 29. Que dice de la siguiente manera: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bueno, cuando nosotros vemos los relatos acerca de la resurrección, bueno, posterior a la resurrección, justamente hoy leíamos algunos pasajes de que algunos de los discípulos iban camino a Emaús después de la muerte de Cristo, no sabían que Cristo Jesús había resucitado. En otros pasajes vamos a darnos cuenta que la Escritura nos dice de que ellos tenían miedo justamente de los líderes religiosos, andaban escondiendo, estaban con temor, y bueno, hasta que entonces Jesús se les aparece a los discípulos, vamos a ver un cambio radical justamente en la vida de los discípulos. Y entonces ahora Tomás, el incrédulo, va a decir: Señor mío y Dios mío. Pero antes de eso, ¿cómo estaban? Estaban con miedo, estaban desesperanzados, estaban en realidad como cualquier persona. Y este es el detalle, porque a veces solamente nos quedamos con la parte de, bueno, estos discípulos, qué incrédulos. No, y bueno, sí, qué incrédulos. Y vamos a hablar de la importancia de la fe. El punto no es ponernos como mejores que ellos, pero bueno, las implicaciones de que ellos no creyeran, por supuesto, pero incluso intentando empatizar, realmente ellos estaban a como deberían estar si la resurrección no fuese verdad. Si Cristo verdaderamente no resucitó entre los muertos, ellos estaban tal cual ellos deberían estar, con miedo y sin esperanza. Porque este es el detalle: si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos los más dignos de conmiseración. Entonces estos hombres habían dejado algunos sus negocios, algunos habían dejado de estar tanto tiempo con su familia por seguir al Señor, habían ya llamado a un montón de gente para que los mismos que antes eran discípulos de Juan el apóstol, ahora eran discípulos de Cristo algunos, y habían dejado a Juan el apóstol, habían invitado a otros a ser parte, a seguir a Jesús. Habían predicado, habían estado ahí con Jesús, que había desafiado a los líderes religiosos, habían hecho un montón de cosas. Y si Cristo Jesús no resucitó, entonces, ¿qué eran ellos ahora? Exactamente, ellos eran los más dignos de conmiseración. Eran el hazmerreír. No tenían esperanza. ¿Qué podía ser de su vida después de eso? No, pues volvamos a pescar, ¿no? Pues hay que seguir comiendo, ¿no? ¿Han conocido gente que dice, bueno, que ven que es gente muy desesperanzada porque no sabe qué hacer de su vida? Y es lo más lógico que piensen así, ¿sabes por qué? Porque si no hay Dios, si no hay resurrección, entonces no hay respuesta para esas preguntas.
Mi concepción acerca del origen, o sea, mi concepción acerca del origen de todas las cosas, es lo que va a responder 4 preguntas que son las más fundamentales en todo ser humano. Mi concepción del origen de las cosas va a afectar mi concepción acerca de la moralidad, del propósito y del destino. La moralidad y el propósito y el destino dependen de cómo yo respondo a la pregunta del origen, de dónde vengo. Si no hay Dios, y este es el detalle, si no hay Dios, entonces cuando yo respondo las otras preguntas, o sea, si yo trato de responder al origen con no hay Dios, entonces ¿cómo yo respondo a la moralidad? Pues la moralidad simplemente es una idea de nuestra imaginación, pues cada quien determina lo que es bueno y lo que es malo, eso no es. De hecho, eso es lo que se debate hoy en día, ¿no? La gente que no cree en Dios habla de la moralidad como un constructo social. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Un constructo social. Bueno, es un constructo social porque si no hay alguien que determine de forma objetiva lo que debe ser, entonces cada quien puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Cada quien puede decir, bueno, es que para mí esto es bueno, para mí esto es malo, esto conviene, esto no conviene. Si la respuesta al origen de las cosas no es Dios, entonces la moralidad es determinada por el hombre mismo. Entonces, ¿quién se vuelve Dios? Entonces nosotros somos Dios, porque ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Yo. Y no solamente eso, ¿quién determina el propósito? Si no hay alguien que determina, este debe ser tu propósito, si no hay alguien externo a nosotros, esto es Dios, aquel que es el origen de todas las cosas, que no determina cuál es mi propósito, cómo debo vivir, cómo debo conducirme, cuál es el diseño por el cual se deben regir todas las cosas. Entonces, ¿quién decide eso? Yo decido eso. Por eso una de las expresiones, y ya lo hemos dicho antes, una de las expresiones más mundanas que se mencionan ahí por el internet es: tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Han escuchado eso? Suena muy motivacional, ¿no? Porque es verdad, si no hay Dios, ¿quién determina eso? Pues yo determino eso. Y entonces ahí tienes gente luchando por ver, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué me gusta? Y ellos están tratando de armar su propio propósito de vida para entonces ellos sentir que valen algo. Creo que ya lo había dicho en otra ocasión, hay un programa que luego mi esposa y yo vemos que se llama Date un Blog, de un físico de partículas. No entiendo nada de lo que dice, pero como que de repente me gusta escuchar cosas que no entiendo. Entonces, pues él está explicando ahí varias cosas y en un episodio de su programa de YouTube, una de las cosas que él dice es de que él a nivel personal, como él es agnóstico, él es muy genuino en lo que dice. Y él dice que él en muchas ocasiones había luchado con estas cuestiones del propósito. Y él, una de las cosas que decía, entiendo por qué mucha gente cree en Dios. Porque verdaderamente, si no hay Dios, muchas cosas no tienen sentido. Y eso es algo que él admitía con honestidad y con sinceridad. Y él decía, si es que si no hay Dios, o sea, porque no es que él sea ateo estricto, pero bueno, pone en cuestionamiento que Dios existe, ya con eso, ¿no? Entonces él dice, yo he tenido momentos de depresión. Y bueno, menciona momentos de su vida en los cuales él luchó con eso. Y la razón por la cual él dice que había luchado con eso es porque de repente veía que nada tiene sentido. O hay cosas que no tienen sentido, que no tienen un propósito, ¿no? Y entonces él ha tratado de alguna manera de replantearse esta cosa de propósito o el telos, ¿no? Y este es el detalle, si no hay Dios, entonces la moralidad es un constructo social, el propósito también es un constructo social, y el destino, ¿cuál es el destino si no hay Dios? Pues en eso tampoco pueden pelear con la Escritura, porque en la Escritura dice que polvo eres y al polvo volverás. Así que aunque seas ateo, tienes que creer lo que dice el Señor en Génesis. Polvo eres y al polvo volverás. Pero este es el detalle, no hay esperanza, no hay nada más. Y entonces nos metemos en un conflicto, mis amados hermanos. ¿Cuál es ese conflicto? Un conflicto que nosotros podemos ver que muchos personajes en la Escritura tuvieron. ¿Sabes cuál es ese problema que muchos en la Escritura tuvieron? Lo que vemos en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. En el Salmo de Asaf, valga la redundancia, va a decir
en vano he limpiado mis manos. ¿Por qué él va a decir en vano he limpiado mis manos? Porque yo he visto entre los hombres que a veces al impío, ¿cómo le va? Pues le va bien, ¿no? Le va mejor que a uno que vamos a decir, estamos buscando hacer las cosas bien, que no hicimos nada bueno. Cristo nos salvó y por la obra del Espíritu Santo, entonces ahora somos llevados, somos transformados para ser más como Cristo. Pero pues está el que dice, pues humanamente hablando, no, estoy queriendo hacer las cosas bien y ve que el que hace las cosas mal, pues le va mejor. Y Asaf dice, en vano he limpiado mis manos. Y empieza a desarrollar de forma poética todo el conflicto interno que tenía de qué sirve hacer lo que hago. La moralidad pierde su sentido. ¿Qué beneficio tienes de tu moralidad? Más allá en exaltarte de aquello que tú has construido como lo que debe ser. Porque recordemos, si no hay Dios y la moralidad es un constructo, en realidad tú te estás vanagloriando en lo que tú has construido que así debe ser. Y el otro va a decir, no, es que las cosas deben ser así. Y va a decir que es mejor por decir que las cosas son como él dice que deben ser. Y bueno, así podemos seguir. Asaf va a decir, en vano he limpiado mis manos. Y va a decir, pero yo era como un animal. Y va a decir, hasta que entré en tu templo. Y eso es importante porque el templo era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. Cuando entré en tu presencia y entonces pude ver el fin de aquellos. Ahora, ¿cuál es el fin? Está hablando del destino. Un destino que ¿quién ha determinado? En el caso de Asaf, bueno, Dios. Dios está hablando de Dios como que da el destino. Y él dice, vi el fin de ellos. Porque Dios, que es el origen de todas las cosas, ha determinado lo que debe ser, cuál es el propósito y cuál es el destino. Un mundo sin Dios, o más bien un mundo que rechaza la idea de Dios. Es un mundo que no puede hablar de la moralidad en forma objetiva, que no puede hablar del propósito de forma objetiva y que no pueden hablar de un destino esperanzador. Una vez un ateo decía, bueno, es que esta idea que los cristianos tienen de una resurrección y de esperanza y de vida eterna, simplemente es como algo que ellos se dicen a sí mismos para entonces pues sentirse mejor en relación a la muerte, ¿no? Y un apologista, John Lennox, le responde, no, más bien el ateo es ateo porque tiene miedo de enfrentarse a un Dios santo y justo, ¿no? Y bueno, podemos hablar acerca de todas estas cosas, pero entendiendo esto, podemos entender un poquito mejor a los discípulos. Ahora, los discípulos sí creían en Dios, ¿estamos de acuerdo? Los discípulos sí creían en Dios, así que no podemos decir de que ellos estaban en la misma condición que una persona que no cree en Dios. Pero el detalle está en que si Cristo no resucitaba, todo lo que Cristo Jesús les había dicho acerca de lo que debía hacer, acerca de su propósito, entonces todo era ¿qué? Falso. Era mentira y por eso la importancia de lo que Jesús hizo y de quién Jesús decía ser. Cuando el Señor Jesús enseñó, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla haya adulteró con ella en su corazón. Si aquel que lo dijo no es Dios, entonces, ¿puedo tomar eso como autoritativo? No. No puedo tomar eso como autoritativo si aquel que lo dijo no es Dios. Por eso la importancia de quién era Jesús, de la identidad de Jesús. Todo aquello que ellos habían predicado que debía ser, todo aquello que ellos habían predicado que debía ser, o más bien, que habían escuchado, y bueno, luego predicado, porque luego tenían que ir a predicar a las aldeas hablando del Cristo, pero todo aquello que ellos habían predicado era mentira. Así que, pues mis hermanos, ellos eran un chiste, si no, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro propósito? La resurrección es importante porque ratifica la identidad de Cristo y por tal razón el deseo de Dios hacia el hombre y su promesa. Si Cristo no resucitó venciendo la muerte, entonces,
¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre? ¿Puedo saber yo cuál es el deseo de Dios para el hombre? En el sentido de ¿hay salvación o no hay salvación? Justo González va a decir, desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Hay muchísimas gracias. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. A mí, recordando, ¿no?, lo que predicaba mi hermano Miguel el día viernes, ¿no? Teníamos esta ilustración de estos gladiadores, ¿no?, que antes vivían ¿para qué? Para matar a otros hombres. De hecho, hay una novela, es una novela, esto no es escritura, pero bueno, es una novela que se llama El mártir de las catacumbas. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leerlo. Si no lo has leído, por favor, léelo. Eso sí es una novela que vale la pena, ¿ok? Es una novela porque está basado justamente en lo que era el cristianismo primitivo, y justamente al inicio de la novela habla de un gladiador también que se convierte, simplemente que nadie sabía que se había convertido. Y de que entonces antes lo habían hecho pelear con fieras salvajes y los había vencido. Pero de repente trajeron a otro hombre para pelear con él. Era la última batalla, ¿no? Era la última batalla de la serie de batallas que tenían preparadas en el Coliseo. Después de que había vencido a leones, a fieras salvajes, él tira su espada y se pone de rodillas ante un hombre que él ya había sido herido en un combate, así que vencerlo iba a ser muy fácil. Y dice la historia de cómo él dice: yo puedo matar a otras fieras y animales salvajes, pero yo no puedo levantar mi mano contra alguien que es imagen y semejanza de Dios. Pues soy cristiano, ¿no? Entonces, en lo que mencionaba, ¿no?, mi hermano Miguel acerca de estos 40 hombres, entre los cuales se unió Tito Vespasiano, a decir de que ellos luchaban por Cristo. Antes el propósito de estos hombres era matar a otros hombres. ¿Y ese propósito quién lo había determinado? Ellos estaban haciendo lo que ellos en su carne disfrutaban hacer. Pero ahora valía la pena abandonar todo eso. Ahora valía la pena estar dispuesto a enfrentar a la muerte. Ahora valía la pena dejar de lado todo aquello que era un deseo de la carne, de su viejo hombre, porque en la resurrección el propósito ahora tiene, el ser humano ahora tiene propósito, tiene esperanza. Y por eso no solamente nos reunimos para decir, bueno, nuestro Dios resucitó, que por sí solo eso es magnífico, es grandioso, pero para meditar cuáles son las implicaciones de esa resurrección. Porque vamos a ver de que si la resurrección afecta lo que es mi propósito y mi destino, la resurrección debe ser un motivo para meditar todos los días en, ok, ¿cómo estoy viviendo el día de hoy a la luz de la obra de Cristo? Y de que Cristo venció a la muerte. La iglesia celebraba la resurrección de Jesús. La iglesia celebraba que hay esperanza, que hay razón de vivir, que hay un camino para vivir a Cristo. Y que por medio de ese camino, que es Cristo Jesús, hay acceso a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, mis hermanos, si Cristo no resucitó, nosotros estamos sin esperanza. Pero no solamente nosotros estamos sin esperanza, el resto del mundo también está sin esperanza. La razón por la cual vale la pena predicar el Evangelio es porque hay esperanza y porque Cristo resucitó. Así que no solamente se trata de nuestro beneficio personal en el hecho de que tenemos vida eterna, sino de que aquellos que están perdidos, aquellos que están afuera, también tienen esperanza si escuchan al Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo obra para que entonces el velo les sea quitado. Primera carta a los Corintios 15:32 va a decir, ahí mismo en el capítulo 15 de Primera carta a los Corintios que estábamos, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
dice Pablo. Pablo ya había dicho antes de que en Éfeso había pasado algunas complicaciones. Vamos a explicar a qué se refiere esto de fieras cuando lleguemos ahí. Dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos, lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido. Tú come, bebe, aprovecha todo lo que puedas aprovechar, porque después de la muerte, como ya dijimos, en esto ni un ateo puede contradecir al Señor. Polvo eres y al polvo volverás. Disfruta. O incluso, algunos incluso, ahorita hay un filósofo, no me acuerdo el nombre, ahí fallé, espero recordarlo y luego haré la corrección de quién era, pero hay un filósofo que dice, lo más lógico es el suicidio. Y justamente él decía eso porque, pues, una vez más, si no hay Dios, no hay razón para la vida. Pablo va a decir, ¿de qué sirve que yo haya peleado con fieras? ¿De qué sirve que yo me pueda exaltar con otro ser humano diciendo yo peleé con fieras, o yo hice esto, o yo hice aquello? No sirve de nada. No hay nada de qué exaltarse. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El mundo come y bebe y disfruta aún de formas que violan la integridad de otros, porque sin el conocimiento de Dios no hay razón para hacer otra cosa. Y este es el detalle. Porque alguien que no cree en Dios podría decir, bueno, pero es que yo puedo ser alguien moral aunque no crea en Dios. Y déjame que te diga algo, por supuesto que sí, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios ha puesto en el hombre el que aún a pesar de su maldad pueda hacer cosas, dice en Romanos capítulo 1, de que aquellos que no tienen ley a veces cuando hacen cosas que son propias de la ley son ley para sí mismos. Ahora, esas obras no les alcanzan, por supuesto, para salvación. Pero este es el detalle. Aunque alguien que rechaza al Señor diga, yo puedo hacer cosas que humanamente hablando son morales, puede decir de que hace cosas que humanamente hablando son morales, pero esas cosas que humanamente hablando son morales son sin propósito. No tienen sentido. Siguen siendo, ¿qué? Un constructo. No tiene forma de defender eso de forma objetiva. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Dios no se ha dado a conocer en Cristo, si su revelación no es verdadera, entonces podemos hacer lo mismo que el mundo hace. Porque simplemente lo que tenemos es esta vida para ocuparla como se te pegue tu regalada gana, ¿no? No puedo entender la moralidad de forma objetiva. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el primer día de la semana ya sabemos que es el día domingo, y es la razón por la cual luego la iglesia se empieza a reunir los días domingos. Como ya hemos leído, la iglesia se reunía a celebrar también que la resurrección, porque ahora todo lo que podían vivir, todo lo que podían padecer, y todo lo que podían disfrutar, lo podían hacer a la luz de que Cristo había resucitado entre los muertos. Así que dice que el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Que era un saludo, ¿no? Era una forma normal judía de saludar, shalom, paz a vosotros. Pero ¿saben algo? Este paz a vosotros ya no iba a ser, a partir de este momento, un paz a vosotros como cualquier otro saludo. Porque ahora verdaderamente podían estar en paz con Dios. Y ahora iba a haber, cuando Cristo vuelva y haga nuevas todas las cosas, entonces ahora todo estará en armonía. Que de hecho shalom significa eso, tiene que ver más con armonía. Vemos que los discípulos estaban sin esperanza, porque con sus ojos mortales y su corazón incrédulo, creían haber presenciado que la muerte había tenido la victoria sobre el Hijo de Dios. Si la muerte había tenido victoria sobre Jesús en la cruz, entonces ¿qué tenían más que hacer que huir de la misma muerte? Por eso estaban huyendo. ¿Tenían miedo de quién? De los líderes religiosos. Si la muerte es la vencedora,
si no hay quien venza la muerte, entonces solo queda intentar escapar lo más que se pueda de la muerte. Pero Jesús había vencido la muerte. Y por eso vamos a ver en el libro de Hechos unos discípulos diferentes. Son diferentes a la luz de la resurrección y el Espíritu Santo, por supuesto, que ahora va a obrar en ellos. Y al ver esta incredulidad necesitamos hablar acerca de la fe, por supuesto. Dios puede haberse dado a conocer. Dios se dio a conocer, ¿ok? Eso es parte de nuestra esperanza. Misael incluso compartí el viernes Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, donde dice de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es la explicación de Dios. Y Dios se ha dado a conocer, pero este es el detalle. Dios se puede haber dado a conocer y por haberse dado a conocer entonces determinar lo que es moralidad, el propósito del hombre y su destino. Pero si yo rechazo esa revelación, o sea, eso que Dios ha dado a conocer, entonces ¿qué? Estoy en la misma condición. No puedo responder a las preguntas más fundamentales, origen, moralidad, propósito y destino. Porque si no confío en esa forma en que Dios se va a conocer, no puedo responder a eso, no hay esperanza. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y se me hizo muy especial que Miguel compartiera de Abraham el viernes porque no nos pusimos de acuerdo en la predicación. Pero justamente ya tenía preparado que viéramos algunos pasajes para recordar a Abraham. Recordar a Abraham, no porque sea por Abraham nuestra esperanza, sino porque compartía, Miguel, justamente cómo en el sacrificio de Isaac ya se venía tipificando lo que iba a ocurrir en Cristo, ¿no? Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, dice de la siguiente manera, Génesis 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete, deja tu casa, deja tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y ese serás bendición, bueno, ahorita vamos a ver de qué habla. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando leemos toda la Escritura, nos damos cuenta que todas las familias de la tierra pueden ser benditas en Abraham por su simiente, que es Cristo Jesús. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Ok? Ahorita, no sé qué vaya a hacer el YouTube con esto que voy a decir, porque luego el logaritmo. Pero miren, en la Escritura, la bendición, o sea, la verdadera bendición que alcanza a las naciones, ¿es en quién? Es en Cristo. Y miren, ¿por qué quiero detenerme aquí? Hoy en día hay mucho debate acerca de Israel y todo esto, ¿no? En las redes, la guerra. Mis amados hermanos, si la bendición es en Cristo Jesús, quien no está en Cristo no alcanza la bendición. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces luego se dicen en redes cosas como que, bueno, es que Israel es bendito, hay que bendecir a Israel. Miren, los israelitas benditos son los que reconocen ¿a quién? A Cristo. Tú puedes tener a un judío que tenga una mansión, 7,000 coches, todo lo que tú quieras. Y si no está en Cristo, no tiene bendición. Es lo mismo que un ateo que tiene lo mismo. La bendición en la Escritura es en Cristo. Y cuando vemos toda la metanarrativa, cuando la Biblia habla de la bendición estaba en que la presencia de Dios estuviese en medio de su pueblo. ¿Okay? De hecho, esa es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa palabra rostro en el original se puede traducir también como presencia, es la misma. La bendición está en que la presencia de Dios iba a estar en medio de ¿quién? De su pueblo. ¿Y sabes cuándo iba a entrar la maldición? Cuando la presencia de Dios ya no estuviese ahí. Y en Cristo Jesús,
Dios habita en medio de su pueblo. Por eso la importancia de la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Así que entender esto, la bendición, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de sus criaturas, solamente es en Cristo, a lo largo de toda la Escritura. Así que, si no, entonces tendríamos el mismo problema de Asaf, ¿ok? Porque Asaf va a decir que él ve que a los impíos les va bien, pero es que esa no es la bendición, ¿ok? Esa no es la bendición en la Escritura. Entonces, este hombre Abraham va a confiar en Dios, dice que va a dejar su tierra, su parentela, que miren, no es cualquier cosa. Hoy en día es más fácil dejar la tierra, sí puede costar la parte emocional, yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo soy extranjero, ustedes ya saben. Toda esta parte de dejar tierra, tu casa, tiene implicaciones emocionales a nivel familiar, por supuesto que sí, pero miren, aquí recordemos de que las cosas no eran como hoy en día, ¿ok? Aquí él tenía que viajar cientos de kilómetros, dejar comodidad y en el camino, pues no iba en una carretera, o sea, en el camino, ¿quién lo podía matar? Pues cualquier animal. Cualquier animal lo podía matar. Para él obedecer a Dios tenía que confiar en que ¿quién lo iba a proteger? Dios. Y para confiar en que Dios lo iba a proteger, entonces tendría que él creer de que aquel que le había hecho la promesa era más poderoso que ¿quién? Que todo aquello que estaba en la creación. Así que él tenía que confiar en Dios. Dijo Génesis capítulo, por eso cuando llegamos a Génesis capítulo 22, verso 2, algo que tenemos que entender, de hecho en su momento se hizo toda una serie de Génesis. Dios fue obrando en Abraham, porque no siempre Abraham fue crédulo, no siempre Abraham creyó, pero Dios fue obrando en la fe de Abraham. Y cuando llegamos al capítulo 22 tenemos este requerimiento de Isaac como sacrificio. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, que cuando nosotros leemos Crónicas, Moriah era Jerusalén. ¿Ok? El monte de Moriah es Jerusalén, eso lo vemos en Crónicas. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, que es Jerusalén. Y mi hermano Miguel ya habló acerca de esto, de cómo aquí vemos que aquel que murió como sustituto es Cristo. Y luego dice verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Pregunta, ¿por qué Abraham dice, yo y el muchacho vamos a volver? Ya sabe que lo tiene que sacrificar. Bueno, para tener ahí tranquilo a los siervos. No sería ahorita los siervos digan, se volvió loco el Señor, vamos a detenerlo porque quiere matar al niño. No es por eso. Hebreos nos va a dar la respuesta. Hebreos va a decir en el capítulo 11, si nos acompañan, por favor. Hebreos 11, versos 17 al 18. Hebreos 11, 17 al 18 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, porque este es el detalle, Dios no necesitaba un sacrificio, está probando a Abraham. Fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y es que este es el detalle. Si le ofrecía a su unigénito, ¿sabes a dónde iba su promesa? Todo lo que Dios le había prometido a Abraham, si no tiene hijo, entonces él iba a perder su promesa, ¿no? Entonces ese es el detalle. Si Dios es Dios, Él va a cumplir lo que ha dicho. Así que lo que sea que Dios haga, si Dios me está pidiendo esto, él va a seguir siendo fiel a su promesa. Por eso dice su unigénito, habiéndoselo dicho, e Isaac te haré llamar descendencia. Hebreos 11 dice, pensando que Dios, verso 19, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham creía que Isaac iba a resucitar? Porque Dios prometió que le iba a dar a Abraham una ¿qué? Entonces, si Dios prometió algo, Él dice, lo más lógico es entonces que ahora resucite ¿a quién? A Isaac. Y miren, y por eso la importancia de la fe, mis amados hermanos, porque ahora tenemos que volver a los discípulos. La forma en la que Dios se había dado a conocer a Abraham era suficiente para que entonces Abraham llegase a la conclusión de,
Mi hijo tiene que resucitar para que se cumpla, porque él va a cumplir su promesa, ¿no? Ahora, ¿vio alguna vez Abraham a alguien resucitado? Nunca vio a alguien resucitado. Es más, ni siquiera vio si, oye, pues ya no chequé si iba a funcionar esto o no iba a funcionar. Yo creía que iba a resucitar, ¿eh? Pero pues al final no probamos. Pero él creyó en Dios, aunque no había visto esto. Por eso la importancia de las palabras de Jesús a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira tus manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás tiene que ver para creer. Y entonces responde, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién no vio? Abraham no vio. Abraham no vio si al final el experimento iba a funcionar o no iba a funcionar. Pero creyó y por eso alcanzó las promesas. Jesucristo va a decir, bienaventurados los que no viendo creyeron. Y por eso se burla el mundo. Porque el mundo dice, ver para creer. Pero tú has visto. Yo he visto. Ya les dije, podemos hacer toda una apología de, bueno, cómo según el método de las ciencias históricas podemos hablar acerca de cómo se puede defender de que Cristo Jesús fue un personaje histórico y que verdaderamente resucitó, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué, mis amados hermanos? En la Escritura se nos manda a confiar, a creer en Dios. Y reitero, podemos hablar de cómo esto se puede defender de forma objetiva, apologética, me encanta todo esto, pero mis hermanos, seamos bienaventurados y entendamos de que sin esta fe, sin esta esperanza, absolutamente nada de lo que tú hagas en tu vida tiene propósito, tiene sentido. Charles Spurgeon va a decir, la doctrina de la resurrección está llena de gozo para los afligidos. Cubre de flores la sepultura y ciñe la tumba con una inmarchitable corona de laureles. El sepulcro resplandece con una luz más brillante que la del sol y la muerte se ve bella. Como decimos con plena certidumbre de fe, yo sé que mi hermano resucitará. Arrancada del innoble cascarón de la perla se ha ido a embellecer la corona del príncipe de paz. Enterrada bajo el césped, la semilla se prepara para florecer en el jardín del rey. Solo a la luz de la resurrección, mis amados hermanos, podemos tener propósito, podemos tener sentido y somos bienaventurados si verdaderamente hemos creído al Evangelio, entendido al mensaje. Y Pablo luego va a decir ahí mismo en el capítulo 15 de Corintios, más adelante, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. John Robert Walmsley, que es John Stott básicamente, dice, entre aquella resurrección de Cristo y la futura resurrección del cuerpo, se está efectuando otra resurrección, la presente resurrección espiritual, y no por eso deja de ser sobrenatural, de los pecadores. ¿Por qué dice John Stott que actualmente se está llevando esa resurrección? ¿De qué está hablando? Bueno, el problema está en que a veces nosotros entendemos la salvación como meramente un evento. ¿Okay? La salvación es simplemente de que, bueno, un día escuché el Evangelio, creí al Evangelio
y pues ya no me voy al infierno. No. Recordemos de que nuestra concepción del problema también afecta nuestra concepción de la solución. En Edén, ¿qué fue lo que pasó? La muerte entró a la humanidad, se rompió la relación entre Dios y el hombre y la creación se corrompió. Así que no simplemente se trata de que, bueno, un día creí, ya no me voy al infierno, ahora me voy al cielo. No, Dios está ¿qué? Dios está renovando todas las cosas. Dios no solamente me ha salvado de la condenación eterna, sino que Dios me santifica. O sea, la santificación es que Dios me hace libre ¿de qué? Del poder y del dominio del pecado. Y nos está llevando hacia allá, hacia aquel día en donde Cristo va a volver y va a hacer nuevas todas las cosas. Y siempre está el que pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hace ya? Bueno, porque dice la Escritura de que Él no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, misericordioso, esperando que algunos lleguen al arrepentimiento. Y mira, si el Señor no ha venido y tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador, ¿sabes por qué? ¿Por qué es eso? Porque está teniendo misericordia de ti. Porque te ha estado dando oportunidad, te ha estado diciendo una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabes algo? Habíamos dicho, Dios puede estar ahí, Dios se puede haber dado a conocer, pero si tú rechazas esa revelación, estás en la misma condición, sin esperanza, sin propósito, sin sentido. Podemos tratar de hacer toda una apología y tratar de demostrar cómo de forma objetiva es necesario creer en Dios. Pero escucha las palabras de la Escritura que dice, bienaventurado, aquellos que no viendo creyeron. Así que teniendo esto en consideración, la resurrección no solo me da esperanza y razón de ser en este mundo, sino que me exhorta a vivir en concordancia con esa revelación, porque ya dijimos, si Dios es Dios, Él determina moralidad, propósito y destino. Si Cristo resucitó confirmando y sellando de que Él era el Hijo de Dios, entonces lo que Él dijo y determinó como moralidad, propósito y destino es así. Así que preguntémonos, mis amados hermanos, si Cristo resucitó, ¿vivo hoy conforme al propósito que me ha sido dado de Dios? Pasaje que siempre se utiliza, ¿no?, para compartir el Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay tal cosa como un cristiano cuyo propósito sea nada más ser un asistente. Dios tiene un propósito, Dios sabe cuál es ese propósito. En particular, aunque en general todos tenemos que hacer lo mismo. Compartir la palabra de Dios, el Evangelio, crecer en santidad, como dicen Tesalonicenses, de que esto hacen, ¿no?, los que esperan su venida. ¿Vivimos confiando en la esperanza que tenemos en Cristo? Y comparto con otros aquello que es la única esperanza que tienen. Puedo salir de este lugar y realmente ver al mundo como Dios ve a este mundo perdido. Porque el propósito que te ha sido dado y me ha sido dado en Cristo Jesús, por su obra en la cruz, por su resurrección, nunca va a estar separado de que tú tengas que testificar a otros. Acompáñenme en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero, Padre bendito, ayúdanos. Sabemos que nosotros no podemos. Sabemos de que el hombre no te buscó. Tú te acercaste al hombre. Sabemos de que el hombre, Señor, hizo lo que es contrario a tu ley. Y todo aquel, Señor, que ofende a un Dios eterno, justo, infinito,
al Dios justo, eterno, infinito. Merece una culpa eterna, infinita, eterna. Pero en tu infinita misericordia, Cristo murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Y porque Cristo venció la muerte en representación, Señor, de tu pueblo, del pueblo que has hecho en él, entonces ahora podemos vencer a la muerte por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Padre, esta esperanza nos exhorta, nos demanda que vivamos al día de hoy en santidad, a la luz de esta esperanza, pero también, Señor, con una urgencia, con una necesidad inquietante en el corazón de que otros escuchen, Señor. Porque este mundo, Dios, que muere sin ti, pasará la eternidad sin ti, sufriendo, Señor, tu justo juicio, porque justamente aquel que ha ofendido a un Dios justo, eterno, infinito, merece una culpa eterna, infinita. Pero tú eres misericordioso, Dios. Obra, Dios, en el corazón de tu pueblo, Dios. Y obra, Señor, en el corazón de aquellos que han de confiar en ti por la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser movidos. Muévenos, Señor, Santo Espíritu, a predicar tu bendito evangelio y vivir en santidad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.